Eso, doy la palabra ya a Mauro. Yo voy a seguir invitando a los que vayan llegando. Cualquier cosa también tecnológica, Mauro, que necesites, estoy acá. Pero te cedo la palabra para que puedas ya comenzar con la clase. Súper bien. Nuevamente, por favor, vamos a repetir lo que nos pidió Fernanda. Silencia, por favor, tu micrófono. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a esta primera clase. Me encantaría poder saludarlos a todos, pero son muchísimos. Creo que hace años que no le hacía clase a tanta gente de una vez, desde el colegio, digamos. Sí, gracias por estar también a Fernanda, gracias a Ernesto por la ayuda. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo un poco así. Es mejor que tengamos, como somos tantos, que tengamos los micrófonos apagados y cuando tú quieras hacer una pregunta, la puedes colocar en el chat, ¿ya? O si quieres hacerla viva voz, también puedes, quizá, no sé si tú me decís, Ernesto, si está bien o no, puedes encender tu micrófono y preguntar, ¿sí? Vamos a tener un momento en todo caso durante la clase para hacer preguntas o momentos para opinar también. Y si sientes que lo que tienes que decir es como importante, dilo nomás, no hay problema. O sea, como que esa posibilidad siempre está, ¿ya? Eso para todos y para todas. Bien. Vamos a comenzar de inmediato con esta clase de etimología enfocada al tema de vocabulario PTU, ¿ya? Quiero decir desde ya eh, que yo no soy un experto en etimologías, pero algo sé, digamos, por lo que estudié y también algo, hay interés también de mi parte. Entonces ahí entonces hay muchas cosas que las podemos ver acá, pero hay otras cosas que las vamos a investigar con el tiempo y la invitación desde ya es a la investigación y a la autoformación siempre, ¿sí? Yo tenía un profesor que decía que el autodidactismo crea realmente así como tiene unas posibilidades increíbles, así que la invitación es siempre ser autodidacta en esto. Voy a partir compartiendo pantalla desde ya. Bien. ¿Se ve Ernesto bien? Ernesto, ¿se ve la imagen? Sí se ve, Mauro. Perfecto. No Ya, tenía el micrófono silenciado, perdón. no te preocupes, no hay problema. Ya, súper. Entonces, bueno, ¿qué es la etimología? Una definición simple sería que es una ciencia, una rama de la lingüística, ¿ya? La lingüística, a su vez, es una ciencia o un conjunto de ciencias que estudian los fenómenos lingüísticos, los fenómenos del lenguaje, ¿ya? Y específicamente, la etimología, como ciencia, estudia el significado originario de las palabras o bien el significado en su lengua de origen, así como sus cambios y alteraciones en el tiempo. ¿Ya? Esto como un concepto así bien resumido, por decirlo así, ¿no? Específicamente, miren, vamos a enfocarnos ahora como en el español chileno, vamos a pensar en esto para entender un poco qué es esto de la etimología. El español chileno, como dice acá, tiene palabras que derivan del español de España, eso es como lo que todos sabemos y lo que todos nos manejamos, pero también tiene palabras que vienen del mundo aymara, palabras del quechua, muchas del mapuzungún o del mapudungún, y de otros idiomas, en fin, encontramos en el español chileno palabras del alemán, del inglés, o sea, hay una mezcolanza bien, bien grande. Hay que pensar en el que siempre, chiquillas y chiquillos, que la lengua, el lenguaje es algo vivo, algo que siempre se está transformando, ¿no? Entonces, como que por lo mismo siempre va a tener múltiples cambios. Y de alguna manera, la etimología estudia el origen de estos cambios, digamos, o las raíces de estos cambios, ¿sí? Y cómo se van dando en el tiempo también. Y en relación por esto, a ver, esto igual es algo que quiero decir, digamos, también. Como la lengua siempre va a tener cambios, siempre ha tenido cambios, que se dan por múltiples factores, desde factores geográficos, sociales, políticos, ¿no? Por ejemplo, ahora que mucha gente habla de nosotros, nosotras y nosotres, ¿ya? Por ejemplo, mucha gente se resiste a este cambio. Sin embargo, este tipo de cosas han sucedido más de una vez a lo largo de la historia. Nosotros lo podemos investigar y fenómenos así, como de querer cambiar algo de la lengua por fenómenos políticos, se han dado siempre y es parte de ser humano, ¿ya? Eso como algo que tiene que ver, porque finalmente igual el lenguaje también es un fenómeno político, ¿sí? Como abarca todo nuestro quehacer.
Aquí puse una lista de palabras de origen mapuche. La mayoría, hay algunas que son aymara, pero hay muchas que son mapuches como chala, cototo, cahuín, camanchaca. Camanchaca, por ejemplo, es quechua, polola, guata, poto, pilcha, pilucho, quiltro, entre muchas, muchas, muchas otras, ¿sí? Y si se fijan, hay algo súper interesante porque muchas de las palabras indígenas que nosotros usamos tienen que ver con nuestro mundo íntimo, tienen que ver con el cuerpo también, ¿sí? O como con el afecto, con cómo se mueven los afectos. Entonces, eso es un fenómeno muy, muy curioso, ¿no? Que podríamos comentar mucho sobre eso, pero vamos a pasar a lo que viene. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿de qué nos sirve esto para la PSU? ¿Sí? La etimología nos puede servir para muchas cosas, en verdad, ¿sí? Y bueno, esto es como una respuesta que estuve pensando, digamos, estos días. Lo primero, no es lo mismo el significado actual de un término que su significado etimológico. Eso tenemos que saberlo. O sea, el significado etimológico de una palabra no reemplaza el significado que tiene en el diccionario, que podemos encontrar, o el que usamos nosotros en lo cotidiano. Sin embargo, el análisis etimológico, y esto es lo que dice aquí, sí nos ayuda a comprender rápidamente qué puede significar un término y a dilucidar sus posibles sentidos, o sea, a lograr interpretarlos. Entonces yo lo que diría, y si tienes un lápiz y un papel, esto puede ser bueno que lo anotes quizás, que finalmente la etimología nos ayuda muchísimo a la habilidad de la interpretación, ¿sí? O sea, así como saber buscar bien en un diccionario nos puede ayudar a la interpretación, esto también, de la misma manera, ¿sí? Y el objetivo, chicas y chicos y chiques, de esta clase es justamente tener un criterio, como construir un criterio para poder saber manejar mejor el vocabulario, ¿sí? Podríamos ver horas y horas y horas el origen etimológico de nuestros términos, pero la idea es que tengamos un criterio para poder nosotros buscar y nosotros poder trabajar este elemento. Vamos a irlo entendiendo poco a poco, ¿ya? Les digo desde ya. Por ejemplo, a ver, esto es un ejercicio que trabajamos con esta frase, esta palabra, la palabra letal. Este casco te protege de una herida letal, ¿sí? Estaba en un ejercicio que trabajamos con mi curso en Cerro Navia, la semana antepasada. Bueno, y tuvo varios errores, digamos. ¿Qué es letal? ¿Sí? La palabra letal proviene del latín letalis, que a su vez deriva de letum, ¿sí? Y que significa muerte. Entonces, lo letal es algo que nos puede llevar a la muerte, ¿sí? Y a su vez, letum proviene del griego lete, o lete, ¿sí? ¿Qué significa olvido? Y esto es porque en el mundo griego antiguo, el olvido era una forma de muerte, ¿sí? Hay una relación íntima entre la muerte y el olvido, ¿sí? Esto lo conversamos con mi curso también, con uno de mis cursos en Cerro Navia hoy día, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo varias opciones? A, B, C, D, E, y una me dice letal, peligroso, desastroso, otra me dice mortal, otra me dice peligro. ¿Cuál de esas debería elegir? Debería elegir alguna que contenga la idea de la muerte, ¿sí? Porque a eso es a lo que me remite este término, ¿sí? Entonces, esto es como un ejemplo de una forma en que nos puede ayudar este asunto. Por ejemplo, la misma palabra etimología tiene su origen en dos palabras griegas, que son el adjetivo étimos. ¿Ya? Aquí, por si acaso, entre paréntesis voy a poner todo entre comillas, como se podría decir, pero esto en griego tiene otra forma de escribirse, ¿no? Que designa, la verdad dice, sí, efectivamente sería muy complejo, étimos significa lo verdadero, lo cierto, ¿sí? Y muchas palabras, vamos a ver después, que derivan de étimos, y tienen que ver con el ser, con lo que es, por decirlo así. Y más, está el signo más, logia, que proviene de logos, ¿sí? Una de las palabras más usadas en nuestro lenguaje, que significa estudio, tratado, palabra eh, o escrito también sobre algo. Siempre logos en nuestro idioma, o sea, en español, tiene que ver con el estudio de. Siempre cuando veas logia, por ejemplo, o logos, va a significar el estudio de. Entonces, de este análisis concluimos que la etimología quiere decir, es ciencia que estudia el significado verdadero de las cosas. O sea, verdadero más, o étimos más logos, lo verdadero más el estudio de.
¿Se entiende esto? ¿Sí? Si esto genera dudas hasta el momento, por favor, pregunta. Esto puede ser un minuto para que preguntemos. ¿Sí? Puedes colocar... Ya, sí. O si alguien quiere decir algo, puede decirlo ahora. ¿No? Ya, continuamos entonces. Bien. Entonces, vamos a iniciar una sección ahora, chicas y chicos, en la que vamos a comenzar a ver varios términos, no todos, vamos a ver, pero vamos a ver una serie de términos que se usan bastante y a poder descomponerlo. Recomiendo que si no tienes un lápiz y un papel, lo tengas ahora, que busques un lápiz y un papel, ¿ya? Entonces, ya que vimos logos, vamos a ver algunas palabras que se derivan de logos. Algunos ejemplos. Por ejemplo, psicología. Está compuesto de psique, que originariamente significaba alma, y más logos. O sea, vendría a ser el estudio del alma. ¿Sí? Ahora, en estos tiempos, psicología es más bien el estudio de la mente. ¿Sí? Pero tiene que ver con que en el mundo griego antiguo, como que todo el mundo de los pensamientos y de las emociones constituía nuestra alma, o nuestro espíritu, si se quiere decir así. Cardiología se compone por cardia o cardio, que es corazón, más logos, o sea, el estudio del corazón y todo lo que tiene que ver con el sistema, o sea, como con el corazón y sus múltiples funciones, ¿no? Dermatología está compuesto de derma, piel, más logos, ¿sí? ¿Han escuchado dermatólogo, por ejemplo? ¿Sí? O y fitología es fiton, que significa vegetal, más logos, o sea, el estudio de los vegetales, ¿sí? Fitoterapia, no sé si han escuchado esa palabra, sería como una terapia que usa vegetales o plantas, ¿sí? Entonces vamos a hacer ahora una breve ejercitación de, a ver, 1 minuto y medio, 2 minutos mejor. Bien, aquí hay una serie de palabras. Ejercitemos con lápiz y papel y, oigan, equivoquémonos nomás, tengamos la confianza de poder equivocarnos, ¿ya? Biología, ginecología, antropología, arqueología, astrología y geología. La actividad consiste en lo siguiente. Trata de descomponer estas palabras, así como están acá arriba, ¿cierto? ¿En qué se descompone? Por ejemplo, biología. Ya sabemos que probablemente es logos más algo. ¿Qué es ese algo? ¿Sí? Entonces, vamos a contar 2 minutos. Voy a contarlo yo desde ahora y realiza esta descomposición, así como, esta palabra más logos, ¿ya? Ahora, ya, comenzamos. Voy a decir una pista. Si tú conoces otras palabras que se parezcan a estas o que usen la misma raíz, te va a ser fácil saber qué significa. Nos quedan 30 segundos. Ernesto, disculpa, entre paréntesis, ¿tú podrías compartirme por WhatsApp el enlace para entrar porque hay un estudiante que quiere entrar y no, por favor? Ya no, ahí ya lo compartieron. Muchas gracias. Ya, se acabó el tiempo, chiquillas y chiquillos. Bien. Entonces, a ver, ¿quién quiere tomar la palabra acá y contarnos qué es biología?
Levantó Estudio la de, mano. O dejar de compartir, permiso. Ya. Puede hablar la persona, pueden hablar directamente. estudio de la vida. Estudio de la vida, muy bien. Sí, estudio tratado de la vida. Bio sería vida, ¿cierto? Bien, ¿qué sería? Está correcto eso. Biología es el estudio de la vida, porque bios es vida. ¿Qué sería ginecología? ¿Quién sabe? Estudio de la mujer. Muy bien, estudio de la mujer. Perfecto. Sí, sí. Gine o gine sería mujer en griego. Ahora, el significado actual de ginecología es el estudio del aparato reproductor y mamario de la mujer. Es como algo muy específico, más bien físico, ¿sí? Pero sí, es ese el significado etimológico. ¿Cuál es el término que venía? Era antropología. ¿Quién sabe qué es antropología? ¿Alguien está hablando hoy por chat? Vamos a ver. Estoy poniendo las respuestas, Mauro, El para estudio del que ser humano. todos las vean. Ah, ya, igual en el otro Power que vienen están todas en todo caso feñas, van a aparecer, pero igual, bacán, sí. Estudio del ser humano, muy bien, Milka, súper, sí. Claro, antropos, esto es un poco machista por si acaso, pero antropos es, claro, es humanidad y hombre, sí. Entonces sí, sería estudio del ser humano, muy bien. Mauro, Arqueología. ¿alcanzas a leer el chat también o no? Sí, estoy en el Ah, grupo. perfecto, porque hay gente que también te está contestando por ahí. Sí, sí. Acá, de hecho, Milka lo puso en el chat. Sí. Gracias. ¿Qué sería arqueología? ¿Quién sabe? ¿Puedo Estudio de las escribirlo? reliquias, Eso. Sí, podría ser. sí, sí. Estudio de las reliquias sería su significado actual, digamos, como una forma de entenderlo. Y, claro, arqué está compuesto de logos más arqué. Y arqué es todo lo viejo, lo antiguo. Pero un significado actual es estudio como de las reliquias. Sí, a ver, veamos, hay un... Ahí quiero ver, espérense. Ah, astrología, ¿qué sería? Estudio de Quiero ver los el chat. astros. Muy bien, estudio de los astros. Aster significa estrella, ¿sí? Como Asterix. Arqué, todo lo viejo, lo antiguo pone, sí. Muy bien, Ernesto. ¿Y geología, qué sería? El estudio de la escritura de la Tierra. Si lo traducimos tal cual, de Gea y grafos, sería como el estudio de la escritura de la Tierra. Muy bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Aunque, a ver, no. Es que lo que estás diciendo creo que es geografía. Porque geo más grafos, grafía más geo sería el estudio, como la escritura de la Tierra. Geología sería más bien el estudio de la Tierra, digamos. ¿Sí? Ahora, lo que dijiste, ¿quién dijo esto, lo último, sobre el estudio de la escritura de la Tierra? Yo me confundí ¿Tu las nombre cuál maderas. es? Ellen, Ellen, mira, pero es muy interesante lo que estáis diciendo, porque en la práctica lo que hace un geólogo justamente es estudiar como las marcas de la Tierra, como cosas, algo que la Tierra tiene. Así que en verdad igual es acertado lo que tú dices de alguna manera. Miren, sí, acá están todos los términos, ¿no? Que acabamos de decir. Pero si se dan cuenta, descomponiéndolos los pudieron saber, ¿sí? Sin necesidad de verlos. Miren, y ya que nos dimos cuenta, por ejemplo, que antropo significa humanidad o ser humano, o sea, hombre. Ya antiguamente hombre era como una forma de decir la humanidad entera, ¿cierto? ¿Qué significará antropocéntrico o antropocéntrica? El centro es el ser humano. Sí, sí, muy o bien. el hombre como el centro de todo. Claro, exactamente, sí. Sí, y muchas veces se usa como un adjetivo, como una palabra para criticar, para decir, oye, sí, esto es muy antropocéntrico, en el fondo es como considerar que el ser humano es como el centro de las cosas, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces con, eh, ya, cordia, aquí. Cordia o cardia significa corazón, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, vamos a ver 3 ejemplos. La palabra discordia está compuesto de dis y significa separación. Fíjese entonces que todas las palabras que empiezan con dis es separación, o des también. ¿Sí? Por ejemplo, desnudo, ¿sí? Estar desnudo es estar exento de amarres, que no tienes nada que te tape, ¿sí? O disimular, por ejemplo, discutir, y entonces sería dis más cordis, o cordia, que sería corazón. Entonces, una discordia, sabemos actualmente que una discordia es un problema, pero también es una situación en la que se están separados los corazones, ¿sí? Es como la palabra recordar. Muy bien, dila por favor, es muy lindo ese concepto. La palabra recordar viene de recordis, que en latín significa como revolver, o sea, como volver a sentir algo en el corazón, Mm, como sí, traerlo de vuelta al corazón. sí, lindísimo, sí. Y en lo que dice Helen se deriva que todo el re, todas las palabras que empiezan con re, significa volver a, ¿sí? Es como una vuelta a un lugar. La palabra cordial, sabemos lo que es cuando alguien es cordial, ¿no? Alguien simpático, amable. Aquí hay alguien que está hablando en el chat. Me disculpan si se me va el chat a veces. Sí, eso, importante, ¿ah? El PPT va a estar por si acaso. Sí, se lo vamos a enviar. Alguien cordial, entonces, quiere decir que es alguien que siempre pone el corazón, ¿sí? Y concordia, ¿qué significa concordia? Con corazón, ¿sí? Concordar en algo es estar de acuerdo en algo, y quiere decir que estamos con el corazón junto, por decirlo así, ¿sí? Y significa actualmente acuerdo, convenio o relación pacífica. Entonces, vamos a hacer otro breve ejercicio. Tenemos la palabra discordia, que es la discordia en el Congreso duró varias horas. Esa es nuestra frase, o nuestra oración, perdón. Y tenemos que buscar una palabra para discordia, ¿sí? Tenemos 5 posibilidades. Alguien está hablando en el chat, dice... no se asusten, sí, tranquilos. Desacuerdo, querella, debate, audiencia o división. ¿Cuál de ellas sería la adecuada? Aquí Isabel Tapia dice desacuerdo. ¿Ya? ¿Alguien más piensa? Fernanda Pinto dice A. Ahí dice A. Y que dice estoy de acuerdo. ¿Y por qué desacuerdo y no por qué, por ejemplo, división? ¿Sí? Helen Toro, levantaste la mano. Helen, ¿puedes hablar o puedes escribir? Y la C, ¿Debate? sí. ¿Estás preguntando o lo estás diciendo? No, es que la C también podría ser como eso mismo, se me fue la palabra. Como un sinónimo a la palabra Como en un sí. sinónimo. Ya. Sí, mira. Fíjate, Helen, acá hay algo interesante en lo que estás preguntando, porque todas estas palabras de alguna manera son sinónimos, ¿sí? La sinonimia está presente en todas. Si tú buscas en el diccionario, todas estas palabras te van a aparecer como sinónimo, ¿ya? ¿Qué hacemos en estos casos? A mí creo que la respuesta es la, porque literalmente se nos da la respuesta arriba y no se nos pide interpretar. Es que, claro, tiene que ver justamente con eso, que fíjense que desacuerdo es muy parecida a discordia, o sea, también es como desacuerdo, o sea, como que el corazón no está puesto ahí, ¿sí? Y debate es ligeramente distinto, ¿ya? Y si lo pensamos en un significado actual, cuando las personas debaten, no necesariamente están siempre en desacuerdo, ¿ya? Fernanda Pinto, dale nomás, te escuchamos. O sea, es que yo había pensado el tema de que por una discordia, o sea, el no estar de acuerdo en algo, o sea, pucha, usé la palabra, pero el tener una discordia con alguien no necesariamente provoca un debate, porque yo puedo Además, opinar diferente a alguien y puedo no querer tener un debate con él y decir, no, yo no opino esto y no opino esto y no opino esto, entonces, sí. o ignorar, se puede ignorar a la otra persona, entonces no siento que necesariamente se forme un debate por una diferencia de ideas. Sí, No sé si está mal.
Te agradezco mucho el razonamiento. El razonamiento que está haciendo Fernanda, queridas y queridos estudiantes, es muy certero. Fíjense que Fernanda está diciendo, esto no implica esto otro, ¿sí? Que haya una discordia no implica un debate, que haya una discordia no implica una división. Está muy bien pensarlo de esa forma, ¿sí? Y sí, los que pusieron que la A están en lo correcto. Desacuerdo es el término acá que no funciona, ¿sí? Entonces, miren, a ver, vamos a ver qué hora es. Tenemos tiempo, vamos a ver algunos conceptos más y después vamos a ir a una ejercitación un poco más power, ¿ya? Cracia significa poder, ¿sí? Viene de Kratos, en el mundo griego Kratos era un dios muy poderoso, ¿sí? Creo que aparece en algunas películas también Kratos ahora. Y veamos todas las palabras que provienen de Kratos o de Cracia. Democracia está compuesto de demos, que es el pueblo, y Kratos, o poderoso sería, democracia sería, ¿qué cosa? ¿Quién puede decirlo? El poder del pueblo. Muy bien. El gobierno o el poder del pueblo. ¿Qué sería teocracia? Poder de Dios. Sí, sí. O sea, la teocracia es como un gobierno en donde los curas digamos, los poderes eclesiásticos serían también los poderes políticos. Muy bien. ¿Qué sería? Miren, fíjense, plutocracia viene de ploitos, o plutos, o Pluto, que significa riqueza y fortuna. Y Pluto o Plutón era un dios de los ricos, ¿sí? De la gente de mucho dinero. Entonces, ¿qué sería plutocracia? Está fácil, ¿ah? Kratos más Plutos. Gobierno de los ricos. El gobierno de los ricos, muy bien, sí, perfecto. Como Chile, ¿no? Está acracia, y a los que les interese, por ejemplo, el anarquismo, hay una palabra muy relacionada entre anarquismo y acracia, ¿sí? Ya sabemos que el prefijo a, que está al inicio, significa negación, no o sin algo. Entonces, ¿qué sería acracia? ¿Qué Sin se poder, imaginan? ¿Perdón? sin poder, Eh, sin ex- gobierno. sí, sin gobierno, sin poder. Muy bien, sí, sí, sí. La acracia es como una forma de gobierno donde no hay unos líderes o un líder, ¿sí? Y está muy relacionado con anarquía, ¿sí? Que sería A más arqué, o sea, sin origen, sin mandato, sin poder supremo, por decirlo así. Perfecto. Dos pequeños ejercicios. ¿Qué significará ginecocracia y andocracia? Yo vengo al tiro, voy a sacar agüita Eh, y vengo en 10 segundos. Ya volví. ¿Qué significa ginecocracia? Ginecocracia sería como el matriarcado, así El el poder poder de de la la mujer. mujer, porque gine es mujer, lo otro sería el poder. Por Sí, eso, bueno, ahora ginecocracia ya ni se usa más que nada el matriarcado. sí. Va muy bien. Pero, según tengo entendido, matriarcado no es exactamente lo mismo que ginecocracia. Eh, Porque, por ejemplo, mira, eh, el matriarcado tiene que ver con algo que no tiene que ver necesariamente con los poderes fácticos. ¿Cachai? Un matriarcado no es que haya una presidenta y puras ministras, por ejemplo. ¿Cachai? Un ejemplo de eso es que, por ejemplo, ahora lamentablemente todavía estamos en un patriarcado. Y puede que igual haya una mujer de presidenta, pero sigue siendo un patriarcado. Porque el matriarcado o el patriarcado tienen que ver con la cultura. ¿Se entiende esto? Sí, como que ahí hay una pequeña diferencia, así que hay que tener ojo con eso. Como el kratos, la cracia, es como el poder formal. ¿Sí? Es correcto, en todo caso es correcto lo que dice. Ginecocracia, el poder de las mujeres, ¿sí? Un gobierno de mujeres. Y, Mari, ¿quieres decir algo? ¿No? ¿Y qué sería eh, androcracia? Perdón, iba a no sé. decir lo mismo que la compañera, perdón. Ya, ya, perfecto. ¿Y qué sería androcracia? ¿Le suena andro? ¿A qué palabra se parece?
Andro como... ¿Hombre no era andro? Sí, Varón. sí. sí, varón, claro, claro, sí, como antropos. Es como, es de el mismo origen. Sí. Entonces, como el poder de como de varones, podríamos decirlo así. ¿Sí? Y ustedes van a encontrar probablemente varias palabras más que tienen como esta misma desinencia. Desinencia significa como el término de la palabra. ¿Sí? Filia. Filia originariamente significa amor o amistad. ¿Sí? Helen, te escuchamos. Profe, tengo una duda respecto a la palabra Andrómeda, que era una diosa Sí, griega. sí. ¿Por qué no viene entonces la palabra andro como hombre si ella era una diosa griega? Bueno, ella era una diosa griega adorada por los hombres, pero ¿por qué Mm, pasa a ser hombre? no tengo idea. No sé, Helen, ahí me pillaste. Está muy buena la pregunta, en verdad. Es como súper interesante Profe, porque claramente... quizás solo sea el reemplazamiento de la de antro por la D, o sea, la T por la D se puede pronunciar. O sea, no sé, como que pudo haber una variación y en vez de T le pusieron la D y por eso ahora es andro. O se usa andro en esa palabra. Quizás solo claro, sea o esa sea, variación. sí, esas variaciones ocurren, sí, efectivamente. O sea, y de hecho, mira, ya que lo dijiste, Eva, muchas palabras del español, o sea, en portugués o en francés, tienen como ese tipo de variaciones, como una T por D, por ejemplo, una F por D, eso es como muy, muy, muy común. Y respecto a tu pregunta, yo la encuentro súper buena pregunta, Helen, y creo que deberíamos buscarla. De hecho, yo voy a investigarla porque no lo sé. No sé si alguien sabe, Feña o Ernesto, no sé si Profe, ustedes lo saben. ¿Sí, Isabel? busqué y salía que Andrómeda era la que reina sobre los hombres. Sí, es la Mm, gobernante de los hombres. ahí Gobernante de los está. hombres. Buenísimo. Andro. Qué bello, me encantó. A lo mejor podría ser como en Le forma, salió caro, sí, como entre muchas. paréntesis, un honor. Sí. A ver, Fernanda, ¿por qué le salió caro? A ver, cuéntanos la anécdota. No soy muy experta en Andrómeda tampoco. Tiene ahí toda una raíz griega mitológica en la historia de Andrómeda. Me acordaba un poco de Casiopea, que es como se supone que es como la madre de Andrómeda, y entonces ahí la googleé, pero tiene como un desenlace bien duro. Después parece que como que la encadenan y la matan. Tendríamos que ponernos a investigar sobre eso. Cuando la mencionó Helen me acordé de Casiopea. Y por eso me puse a googlearla y ahí llegué a lo de la gobernante de los hombres. Pero como toda buena mujer griega, tiene un desenlace bien duro. Sí, sí. En todo caso, chiquillos, chiquillos, sí, el mundo griego es bien trágico, así que esto, como dice la Fernanda, es bien común en esta historia, ¿sí? Y que nos da para conversar harto, o sea, como que podríamos hablar mucho de ese tema. Pero sigamos. Filia, como decíamos, significa amor y amistad. Originariamente significaba mucho amistad y era porque en el mundo griego antiguo la amistad era como el tipo de afecto más real, por decirlo así, o más originario. Como que no el matrimonio, no la relación padre-hijo, madre-hija o madre-hijo, sino que era la amistad, porque era lo más gratuito, ¿sí? O lo más desinteresado. Pero deriva al amor, básicamente. Entonces, por ejemplo, filosofía estaría compuesto de filia o filos más sofos, que significa sabiduría. Entonces sería amor a la sabiduría. Filantropía estaría compuesto de, ya vimos, antropos más filos, o sea, amor a la humanidad. Filología, logos más filos. ¿Qué significa filos? Se me olvidó, ¿alguien sabe? Amor. Filia. Ah, no, perdón. No. Es filia más logos. ¿Qué sería entonces? Si filia es amor o afecto Amor hacia lo Estudio, espurio. estudio del amor. El estudio del amor. el estudio de, claro, como del afecto, ¿sí? Y fíjense, porque y la filología es una ciencia, que ahí vamos a
los que sepan como más de castellano probablemente vieron algo de filología. Y hemofilia. Hemo viene de aima, que es sangre, ¿sí? ¿Y en qué consiste la hemofilia? Como la enfermedad. Esto etimológicamente sería como el amor de la sangre, o amor a la sangre. Pero ¿qué síntoma tiene la hemofilia? ¿Qué le pasa a la gente que tiene hemofilia? Conozco un poco de eso. La gente con hemofilia tiene muy mala coagulación en su sangre. Al cortarse, no es como cuando se corta uno, porque uno se hace presión y la sangre para. Pero el hemofílico no, porque como no tiene buena coagulación, sangra, y por eso es el riesgo a que se desangre con mucha facilidad si no es auxiliado prontamente. Sí. Profe, también no tendrá que ver con que esas personas tendrán, por ejemplo, tendencias psicópatas. Por ejemplo, no sé, he oído que hubieron muchos asesinos con esta enfermedad y que mataban solo por ver sangre. O algo No así. sé, no sé, yo como que igual, como eso de hermanos y el amor, como que quizás lo tomo como un amor excesivo que va como fuera de lo normal. Como por ejemplo lo relaciono como con el amor de primos, que algunos primos se casan o unos hermanos se casan, como algo así. Claro, mira, Eva, respecto a lo que dices, no sé, podría ser, pero realmente no sabría decirte en este momento. Y respecto a lo que dices tú, Antonia, bueno, efectivamente, la palabra filia en nuestros tiempos, y sobre todo a partir como de las corrientes psicológicas, se usa mucho para lo que tú estás señalando, como para todas las filias, como pongámoslo así, como cosas no normales, afectos no normales, o ¿cómo se llama esto? Derivaciones sexuales anormales, ¿sí? Entendiendo que la normalidad también es algo sumamente discutible. Por ejemplo, bueno, hagamos un ejercicio. ¿Qué significará necrofilia? El amor a los muertos. El amor a los muertos. El amor a los muertos, sí. Y que básicamente es como una... ¿Cómo se llama esto? Como la sexualidad como que tiene, no sé si Ernesto, tal vez Fernanda o otra persona me puede ayudar. Tiene un nombre esto en psicología, como... Son directamente patologías, Mauro, Claro. ya las podemos Parafilias. catalogar como... Sí. Parafilias es el grupo de todas las filias como de atracción sexual por... Bueno, en verdad no es como que yo sea un psicólogo, pero de lo que yo entiendo es que parafilia es como el grupo de todas estas como condiciones, estas patologías como orientadas a la atracción o al deseo sexual. Sí. Y ya que el Ernesto lo dijo, ¿qué significará patología, chicas y chicos? Patos más logos. ¿Alguien qué puede significar patos? Piensen en lo que significa patología, ¿no? ¿Estudia la enfermedad o Muy algo bien. así? Sí, estudio la enfermedad. Sí, perfecto. Sí, lo que dice Ernesto es correcto. Ahí está la pedofilia, la coprofilia y la zoofilia. ¿Sí? ¿Saben qué significa coprofilia? Es la atracción sexual hacia los desechos humanos, Sí. las heces. Exactamente. Muy bien. Eso es nuevo para mí, nunca lo había escuchado. Sí, Marcela, en este mundo hay de Pero todo. tengo entendido que eso más que nada es como un fetiche, más que como una atracción sexual, porque la necrofilia sería hacia el cuerpo de los muertos. Pero la Lo peor es- coprofilia más que nada es como un fetiche. Es que Lo hay peor es que- distintos tipos de parafilia, hay parafilia fetichista, hay muchos tipos de parafilia y como que todo eso entra ahí en las parafilias. Y está marcada en la historia lo que ha pasado. Por ejemplo, necrofilia, si no creo, había un caso donde una persona secuestró el cadáver de una joven dama y se la llevó a la casa es porque se enamoró de su belleza y hizo lo posible para que no se pudriera el cuerpo. Sí, sí, bueno, ahí ese límite es algo más difuso, ¿no? Como que podríamos, da para largo, ¿sí? Una cosa es como también guiarnos por el discurso como de la psicología actual y otra cosa es como verlo así abiertamente, antropológicamente, históricamente. Como dice la Marcela, habían cosas que ahora son totalmente normales y antes no lo eran, en fin, da para largo. Es muy interesante. Mauro, solo un comentario también de lo que decías al inicio con respecto a este lenguaje impregnado de cultura.
Y ya que estamos hablando de este tema, como de estas patologías específicas, la importancia de que muchas de ellas ya están tipificadas como delito, por ejemplo la pedofilia, Claro. y cómo esos avances sociales también son un aporte en el fondo. Y en el marco de lo que tú habías hablado, ¿cierto? De que el lenguaje también está impregnado de lo que pasa culturalmente y de lo social, que también va avanzando en el fondo. Sí, sí, tiene mucha razón Fernanda en lo que estoy de acuerdo con lo que ella está diciendo. Y bueno, pensando que estamos en un momento en donde se intenta saber que estamos en una sociedad de derechos, o sea, tenemos que saber que tenemos derechos, y por eso que también es que muchas como estas cosas se entienden, oye, esto es un delito, ¿no? Efectivamente. Bien. Fobia. Acá están. Fobia, Antes de ¿qué esto, como significa? sumar un poquito, Miedo. Dale. como solo poner como la vereda como desde el aspecto, por ejemplo, del uso de esta palabra de la filia, o como el origen de filia en otros campos también, porque en el fondo, como lo que decía Mauro al principio, yo creo que es súper interesante como esto es un fenómeno cultural, y así las que salían ahí, estas parafilias en su mayoría, es desde el campo de cómo toma la palabra filia el mundo de la psicología. En biología, por ejemplo, uno tiene la hidrofilia, que tiene que ver con que son moléculas que se relacionan con el agua, tienen una afinidad por el agua. Entonces ahí como no se ocupa con una carga negativa, pero se sigue tomando esta idea como de atracción. Literalmente, las moléculas hidrófilas, o hidrofílicas, o como, etcétera, pero de esta idea de filia, es porque tienen una atracción hacia el agua. Sí. Versus después las hidrofóbicas, que es lo que ahora explicará Mauro. Bueno, y de hecho, ya que lo dijiste, Ernesto, creo que en la hemofilia pasa lo mismo, que las moléculas de sangre, o sea, cuando cicatrizan cuando se separan, una cosa así creo que es, bueno, sí. Y una cosa, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Fernanda, sin embargo, igual hay cosas de las cuales podemos hacer una lectura crítica. Digo esto porque, por ejemplo, desde el campo de la psicología, las sexualidades, las diversidades sexuales, homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad, se consideraron también mucho tiempo patologías, ¿sí? Entonces, el discurso de la normalidad también es algo que siempre es discutible, ¿no? Es como algo que para conversarlo, ¿no? Y es importante saberlo porque muchas veces el discurso científico se promulga como una verdad, ¿sí? Y sabemos después, con el tiempo, con los años, sabemos que no lo es, ¿no? Entonces, en fin. Fobias. ¿Qué son? Todos sabemos lo que son las fobias. ¿Qué son? Marce. Miedo. Muy bien. ¿Solo miedo? ¿O No algo más que miedo? necesariamente miedo. Tiene La más, tiene más. fobia es el miedo excesivo Terror. a algo. Es un No miedo necesariamente. irracional. Sí. Está impregnado de algo muy físico, ¿sí? Como también rechazo, ¿no? Está impregnado de todo eso que ustedes dicen. No es racional, efectivamente. Aquí alguien habla al chat. Rechazo, muy bien. Entonces, aracnofobia, lo sabemos, ¿no? Miedo a las arañas. Bien. Claustrofobia, Miedo a espacios pequeños. O estar encerrado. sí, exactamente. Acrofobia, Me pilló, no sé. ¿qué será acro? Acróbata, ¿qué es un acróbata? Helen, ¿puedes hablar? La actofobia es el miedo a las alturas, si no me Las equivoco. alturas. Sí, muy bien. Sí. Tengo una pregunta, una a ver acróbata si alguien no me... Porque siempre que lo digo, porque yo tengo una fobia, y me preguntan, ¿qué es la fotofobia? Ya, mejor que lo diga otro. Sí, otra. ¿Miedo a la luz? ¿Será? Sí. Que de repente la gente me dice, ¿tienes miedo a las fotos? No. ¿Por qué? Porque la gente naturalmente asocia las palabras tan fácilmente. Debería averiguar un poquito. Sí. Profe, entonces la acrofobia, ¿cuál era? O sea, Miedo a ¿qué las es? alturas o rechazo a las alturas. Acrofobia. Acrofobia, sí. Por ejemplo, acróbata es alguien que está siempre en las alturas, o alguien que le gustan las alturas, que trabaja en las alturas, ¿sí? O artista de las alturas, creo que eso es como más preciso. Acrópolis es la ciudad de las alturas, y es donde vivían los dioses, ¿sí?
aquí parecido tenemos necrofobia, hematobia, ginecofobia, ¿qué será apifobia? ¿Qué es la apicultura, por Miedo ejemplo? a las abejas. Muy bien. Sí, api es abeja, perfecto. Gamofobia, gamos es matrimonio, ¿sí? Entonces, en fin, es miedo al matrimonio. Ornitofobia, ornito es pájaro, Miedo a los pájaros. sí. Lo Sí, vi en un capítulo de exactamente. Sky. Qué buena serie. Recomendada, ¿ah? Para aprender estas cosas. Miren, vamos a hacerlo así, chiquillos y chiquillos, porque podríamos ver muchos términos, y yo les voy a mandar este power, Ernesto probablemente les va a compartir este power, donde vienen, por ejemplo, ya las manías, fagos, que es comer, ¿sí? Las algias, y el prefijo a, que es algo, la negación de, lo vimos antes. Entonces, ahí tenemos ápodo, que es algo sin patas, ateo. Marcela, Le iba a preguntarle qué es amorfo. ¿qué te imaginas tú que es amorfo? Quiero que lo Me, digas que- tú, por favor. me quedé en blanco, para ser honesta, no sé. No, Nunca lo he pero escuchado. intentémoslo. No, pero intentémoslo. Por favor, no hable nadie más. Quiero que Marcela lo pueda dilucidar. Mira, Marce. Está compuesto por A más morfo. Vimos que A era una negación, sin, por ejemplo. Ateo es sin Dios. Teo significa Dios, ¿cierto? ¿Y qué significará morfo? Me hace pensar sin creencia. Es algo más sencillo. Alguien pone aquí, ¿cómo se llama la fobia de los gansos? Ahí me pillaste, gansofobia, no sé. No. Mira, te doy la pista. Morfo tiene que ver con la forma, ¿sí? En la forma. ¿Qué significará entonces amorfo? ¿Sin forma? Muy bien, perfecto. Algo sin forma. Sí, sí. El chat. Sí, voy a ver el chat ahora. Sí, la deformidad es como podría ser un sinónimo de amorfo, sí. Una sustancia amorfa, algo como sin como una sustancia clara, ¿no? Sí, sin una claridad. Bien, entonces vamos a ir, chiquillos, chiquillas, como todos estos términos que vimos son muy como el mundo de la ciencia, también bueno, también de las humanidades, pero vamos a ir a una cuestión como a un ejercicio un poquito más PTU ahora, ¿ya? Y a ver como también algunos prefijos y sufijos. Bien, tenemos un pequeño texto acá. Dice así: una sexología que no sea feminista no puede ser ni científica ni eficaz. Abordar todo lo que tenga que ver con el ser humano sin tener en cuenta la diversidad sexual, de género y los modelos de dominación y sumisión patriarcal, no solo no representaría nuestra realidad actual, que nos conforma y nos rodea, sino que es negar una parte esencial de nuestra realidad. ¿Ya? Pueden volver a leerlo, ¿cierto? Como baja. Como para captar el texto, ¿no? Esto es de Pilar Aguilar Carrasco, ¿Qué significará? ¿Qué es una sexóloga? Una sexología. ¿Qué es la sexología? Es un doctor que trabaja directamente con nuestra sexología. También hay psicólogos que son sexólogos. ¿Sería el estudio del sexo? Sería el estudio del sexo, sí. Y claro, como Isabel, ¿te refieres como un sexólogo? Sí, pues como alguien que imparte esta disciplina, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, vamos con la primera oración. Vamos a intentar ver el vocabulario. Una sexología que no sea feminista no puede ser ni científica ni eficaz. Veamos la palabra eficaz, ¿sí? Fíjense que eficaz está compuesto por el prefijo ex, ¿ya? Y ex significa hacia afuera. También ex significa, como ustedes pueden imaginarse, pasado, como ex pareja, por ejemplo, ¿sí? Pero también significa algo que está hacia afuera.
más facere, que es básicamente hacer. ¿Sí? Y por último está en el sufijo as con z, az, pongámosle. ¿Sí? Ex más facere más as. Y ese sufijo, por si acaso sufijo es lo que está al final de la palabra, prefijo es lo que está por delante. El as con z significa tendencia o cualidad. Entonces, alguien eficaz sería la tendencia o la cualidad de hacer las cosas hacia afuera. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se traduce eso a nuestros términos, a nuestro presente? ¿Quién es alguien eficaz ahora? ¿Cómo es alguien eficaz? Está escrito por si acaso, ¿eh? Pero, a ver, ¿qué me ponen en el chat? Sí, muy bien, perfecto, Sergio. Felicitaciones. Alguien que obtiene resultados, sí. Sí. Una persona que logra, claro, sí, alguien que es capaz de lograr cosas, ¿sí? Ernesto, por ejemplo, es alguien muy eficaz, ¿sí? Y de ahí está como esta situación de que son cosas que se ven hacia afuera, o sea, es algo que todos podemos comprobar en ese sentido, ¿sí? Bueno, gracias. Muy bien, entonces, y vamos entonces a ver con, ¿cuál de estas opciones que te aparecen acá sería el término más adecuado para reemplazarlo? Enérgico, fuerte, competente, vigoroso o vigorosa, activo o activa. ¿Competente? Eva dice que competente. ¿Quién piensa? A ver, veamos qué dicen otros o otras. Ay, perdón, me fui hacia atrás. Vamos a ver el chat. C. Muy bien. Sí, perfecto. Fácilmente nos damos cuenta que es competente. ¿Sí? Alguien eficaz, no necesariamente fuerte, no necesariamente vigoroso, vigorosa, no necesariamente es tan activo o activa, pero sí es alguien competente. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Vamos con la que viene. Diablos. Abordar todo lo que tenga que ver con el ser humano sin tener en cuenta la diversidad sexual, de género y los modelos de dominación y sumisión patriarcal. La palabra es diversidad. ¿Sí? La palabra que tenemos que dilucidar es diversidad. ¿Sí? Está compuesta por el prefijo di, que significa, fíjense, divergencia o separación múltiple. ¿Ya? Por ejemplo, en Divergente, ¿sí? Divergente, no sé si hay una película ahora que salió hace poco tiempo que se llama Divergente. Hay un juego también. Y un juego también, ¿sí? Alguien está hablando aquí al chat, a ver. Vamos a ver, espérate un poquito, porque alguien ya está contestando. Divergencia es como, tiene que ver con todo lo que es multiplicidad, ¿sí? Dividir, divorcio, divergente, todas estas palabras de alguna manera contienen el significado de la multiplicidad o de la separación, como en divorcio, por ejemplo, o división, ¿sí? Dilucidar también. Después viene verter, vertere en latín, pero que sería verter, girar, dar vuelta a algo. Y por último, el sufijo dad, ¿ya? Que es cualidad. Como por ejemplo en universidad, bondad, seguridad. Fíjense que esto, a ver, el prefijo di lo encontramos en muchas palabras y el sufijo dad también. Por ejemplo, ¿qué significará si dad es cualidad? ¿Qué significará universidad? Etimológicamente. ¿Cualidades unidas? ¿Podría ser? ¿Cualidad cuánto? ¿Cualidades unidas? ¿O unir Cualidades, cualidades? cualidades unidas. Interesante, sí, sí. Tiene que ver también. Tiene que ver. O si no, puede ser como la presencia de diferentes cualidades que se unen como en algo.
¿Podría Sí, ser? sí, tiene que ver con lo universal. Sí, vendría a ser Conocimiento. como las cualidades del universal o de lo universal. La palabra conocimiento aquí no está puesta, digamos, como en la palabra universidad. ¿Sí? ¿Qué sería bondad? Está compuesto de dad y bueno, ¿sí? La cualidad de dar. Sí, la cualidad de la bondad, la cualidad de lo bueno, o la cualidad de... Creo que la cualidad de dar sería más bien la generosidad. Sí. Y seguridad, la cualidad de ser seguro, la cualidad de lo seguro. ¿Sí? Entonces, aquí ya varios ya están contestando. ¿Cuál sería la correcta? Indiferencia, diferencia, disparidad, multiplicidad, complejidad. Y yo sé que ustedes fácilmente ya se dieron cuenta que era o que es multiplicidad. Perfecto. Vamos a ver nuevamente el chat, a ver aquí. Perfecto. Sí, sí, sí. Cata dice cualidad del bien. Bondad, sí. Sí, la cualidad de lo bueno es la cualidad del bien. Sí. Y es la D. Perfecto. Muy bien. Sí. Obviamente, chicas y chicos, yo sé que ustedes cuando vayan a los ejercicios PTU o PSU, cuando aparezca la definición, tiene que coincidir, o sea, tiene que haber la coherencia, una doble coherencia entre el concepto, la acepción, la palabra que estamos usando y la definición que viene al lado, ¿cierto? Vamos con esta otra. No solo representaría nuestra realidad actual que nos conforma y nos rodea, sino que es negar una parte esencial de nuestra realidad. Me está gustando la clase, pero ¿cuánto dura? Dice Millaray. Nos queda poco, Millaray. Nos deben quedar como unos 10 minutos. ¿Sí? Esencial, y de hecho creo que esto es el último ejemplo. ¿Sí? Está compuesto de S, que sería ser, sustancia, verdad, verdadero, como en interés o en presente. Miren, de hecho, la palabra presente es muy bonita, porque está compuesta por el prefijo pre, que significa lo que está adelante, y este ser, present, ¿sí? Presencia, entonces el presente es no la cualidad, sino que la esencia o la sustancia de lo que está adelante. ¿Sí? Por eso que muchas tradiciones espirituales hablan de la importancia del presente, porque es como la verdad que se presenta por delante. ¿Sí? Y fíjense que este S o este C con SE está en muchas palabras, ¿ya? Y el sufijo ia, que es cualidad también, como en valentía, como en ciudadanía, ¿sí? Y también como en todas las IA, son la cualidad de algo. Entonces, ¿qué sería aquí esencial? ¿Cuál sería la acepción más correcta? Fíjense que está necesario, invariable, integrante, sustancial, básico. Varios dicen que es la A, necesario. Aida dice que es la D, sustancial. ¿Sí? ¿Alguna otra? Isabel, ¿cuál cree usted que sería la opción correcta aquí? Fíjate que el Yo texto pienso dice que la A, necesario. sí, porque esencial es que lo relacioné con lo que con lo que se está vendiendo ahora, que se venden artículos necesarios o artículos esenciales. De ahí lo relacioné, que puede ser que necesario es como esencial. Yo estoy como entre la A y la D, pero la A me causa duda porque necesario es como que necesito y supuestamente esencial viene del ser. Entonces, el ser uno no lo necesita, uno lo tiene. Qué buen Entonces, eso me causa razonamiento. duda. Qué buen razonamiento. Me encantó tu razonamiento, Antonia. Sí, miren, todas estas son acepciones que son sinónimos. Entonces, esto lo digo siempre en las clases, lo voy a repetir, no es que haya algo, no es que necesario sea distinto, totalmente distinto a esencial. Sin embargo, sustancial
es mucho más cercano tiene mucho más que ver, está mucho más cerca dentro del campo semántico que necesario, ¿sí? No todo lo necesario es esencial, ¿sí? Ojo con eso. Así que aquí la correcta sería la D, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando hablamos de campo semántico, ¿se entiende qué es un campo semántico? ¿Han escuchado ese término antes? ¿Campo semántico? A ver. ¿Millaray? No, no lo he escuchado. Ya. A ver aquí en el chat. Bueno, pongámoslo así. A ver, voy a ver si puedo dejar de... Déjenme ver si... No, aquí se termina esta presentación. Vamos a verlo así. O tal vez, no sé si tú, Fernanda, quizá quieras como aquí intervenir. Vamos a hacer lo siguiente. Pongámoslo en un pizarrón. Ya, mira. Pensemos en la palabra amor. ¿Ya? Mi escritura es horrible, pero no importa. Amor. Tenemos la palabra amor, ¿cierto? Y por acá tenemos la palabra odio. Esto es solo algo pedagógico, ¿no? Yo sé que todos sabemos que del amor al odio hay un paso, ¿cierto? Entonces, bueno, entre la palabra amor y odio hay bastante distancia, ¿cierto? Pongamos que en este círculo hay una serie de palabras que están cerca de la palabra amor, y acá en este otro círculo hay una serie de palabras que están más cerca de la palabra odio, ¿sí? Entonces aquí en este círculo está la palabra ternura, aquí está la palabra simpatía, aquí está la palabra cariño, aquí está la palabra afecto, aquí está la palabra amistad, aquí está la palabra, no sé, a ver, pongámosle ya, sí, pongamos sexo, acá está la palabra, en fin, caricia, no sé. Y acá está la palabra rechazo, la palabra rabia, envidia, muy bien. Ay, perdón, me equivoqué acá. Bueno, en fin. Pongámosle que el campo semántico tiene que ver, esto sería un campo semántico, este círculo. Digamos, es como, semántico significa significado. Entonces, la palabra amor comparte significado con varias palabras más. ¿Sí? Cariño, simpatía, ternura, afecto, caricia, en fin, con todo eso. Sin embargo, hay algunas palabras que están más cerca que otras de amor, por ejemplo. Por ejemplo, la palabra sexo está más alejada que las demás. A ver, cariño está más cerca de amor que sexo, porque puede haber sexo sin tanto cariño, quizá. O sin cariño. Entonces, en un campo semántico hay palabras que están más cerca de otras y otras que están más lejos. La palabra odio se supone que está mucho más lejos que todas estas palabras. Entonces, es como que tuviera otro campo semántico. Un campo semántico distinto donde está lo que decía Marcela, envidia, rechazo, rabia, etc. ¿Sí? Es como que tiene otro campo semántico. Probablemente hay palabras que están acá al medio. Ahora no se me ocurre ninguna, pero hay palabras que están acá al medio. Entonces, cuando nosotros hacemos estos ejercicios, tenemos que encontrar palabras que estén más cerca del campo semántico de ese término. ¿Se entiende esto o está muy complicado? A ver, quiero ver el chat. Y cuando dicen que es esencial para vivir, esencial para vivir. Es que claro, ahí Sergio dice, cuando dicen que es esencial para vivir, pero es que ahí, en el contexto de la frase, Sergio, ahí aparece el significado de lo necesario. ¿Cachai? Que hay que ver ese contexto también. Fíjense, Sergio coloca un ejemplo que si la frase fuera, esto es esencial para vivir, ahí necesario podría ser una acepción que cabría muy bien, pero es porque es otra frase. Cambia un poco el contexto. No sé si tienen dudas, preguntas, alcances, quejas, críticas. Profesor, ¿me puede repetir la definición de campo semántico? Dijo que era una palabra que se acercaba, pero ahí quedé, no alcancé a copiarla. Mira, un campo semántico
es, pongámoslo así, es el espacio donde a ver, es que esto es como bien abstracto, Isabel, entonces no me es tan fácil definirlo, pero pongámoslo así, que tiene que ver, es que te podría dar una definición muy técnica, no te quiero dar una definición muy técnica. Es los significados o las palabras, todas las palabras que comparten significados. Todo eso forma un campo semántico. Fernanda, no sé si me quería ayudar o podéis como... Sí, podríamos decir que las palabras no están solas, no habitan solas. No sé si voy a decir una buena analogía, Mauro, pero ahí tratando de explicarlo de una forma como más simple, podríamos decir que las palabras no están solas, están ubicadas como en un metro cuadrado. Y en ese metro cuadrado tienen palabras que están cerca de ellas. Están como en un círculo de palabras que son similares o que se relacionan. Uno cuando va a contestar esta prueba debiera buscar estos sinónimos que están más cerquitas de las palabras. Y lo que hace el DEMRE estratégicamente es ponerte diferentes palabras que están dentro de este metro cuadrado, pero quizás no directamente al lado, sino las que están un poquito más allá, las que están en el límite. La estrategia que uno tiene que utilizar es buscar la que está directamente al lado, el sinónimo más directo, y no las que estén más lejos en este campo, en este metro cuadrado. Entonces, en este campo semántico de la palabra, en estas palabras que se van a relacionar o que se van a aparecer, yo tengo que buscar las que estén más directamente relacionadas con la palabra para buscar sinónimos estrechamente directos, para que sea acertada mi respuesta en la PSU. No sé si, Mauro, ¿habré sido clara? Sí, no sé si, quedó Isabel, ¿te claro. queda más claro ahí? Sí, súper. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, no sé si te fijaste, Isabel, que estaba la palabra, voy a volver a compartir, estaba la palabra básico, estaba esencial y estaba la palabra, claro, está sustancial, está integrante, invariable, todo esto son sinónimos. Yo lo que hice, Isabel, acá, es pescar sinónimos y colocarlos. De hecho, mire, te voy a contar un secreto. O sea, hace poco me pagaron para que yo hiciera como ejercicios PSU, y lo que uno hace cuando hace ejercicios PSU de este tipo es pescar sinónimos, colocarle una definición al lado, y algunas tienen que estar más coherentes que otras. Las que están menos coherentes, las que calzan menos, son distractores. ¿Cachai? Hay algunas que son distractores, pero así, claro, y otros que son como más cerca. ¿Cachai? Entonces cuando alguien hace una prueba PSU, lo que tiene que hacer es buscar un distractor así, pero que claramente tú te das cuenta que es un distractor, que es muy erróneo, y otro que se parece mucho a la respuesta correcta, pero le pones algo que lo aleje. Ese algo que lo aleje puede estar en la definición, puede estar en la palabra, ¿cachai? Entonces uno es como se vuelve un detective para poder observar qué es lo que calza. Y ahí lo que hizo Mauro es poner muchas palabras que están en el campo semántico de esencial. Están muy cerca de esencial y esa está la clave, porque si no sería muy fácil encontrar la correcta. Y ahí la importancia de yo ir descubriendo cuáles son los significados de las palabras. Y esto que nos está enseñando hoy día Mauro es clave, porque si yo voy encontrando estrategias para conocer los significados de las palabras, va a ser más fácil descubrir cuál es el sinónimo más próximo a la palabra. Entonces, si yo voy entendiendo las etimologías, si voy, por ejemplo, ahora aprendimos muchas cosas, algunos prefijos, algunos términos de palabras claves, entonces cuando yo me encuentre con estas palabras hay cosas que voy a saber. Y la etimología me va a permitir descubrir significados de palabras más rápido y ir encontrando esos sinónimos. Yo creo que ahí está la clave de todas estas cosas que hemos aprendido hoy día con Mauro. Gracias, Feña. Y un poco para ir cerrando, chiquillos, ya, ¿con qué quiero que nos quedemos todos? Cuando ahora hagan ejercicios PSU o PTU y tengan que buscar vocabulario, además de buscar en el diccionario, tienen que colocar en Google el término más etimología. Y van a aparecer esto mismo que ahora vimos, prefijo, sufijo, una palabra central. Si ustedes eso lo hacen de manera recurrente, va a llegar un momento en que van a tener una cantidad de prefijos, sufijos y palabras que ya se las van a saber muy bien, ¿ya? Entonces, y de verdad se lo digo, o sea, yo estudié esta cuestión ahora una semana
y te das cuenta que hay un montón de vocabulario que ya lo vas conociendo, porque ya conoces, no son tantos los prefijos y los sufijos que usamos en el español, por ejemplo, ¿ya? Entonces, mucho más fácilmente vas a poder encontrar los significados de cualquier palabra, en verdad. ¿Sí? Es más fácil eso, perdón que interrumpa, es más fácil eso, chiquillos, que buscar todo el vocabulario en un diccionario así como normal, en la RAE, por ejemplo. Te iba a preguntar, Mauro, ¿qué es lo que tienen que hacer concretamente? Si lo puedes repetir. Sí, cuando hagan ejercicios ahora, cuando estudien para la PTU, y vayan a buscar un término que no conocen en un texto o tengan que contestar las preguntas de vocabulario, no solo busquen el significado del término, del concepto, de la palabra, sino que busquen también la etimología, ¿ya? Entonces, ayudaría mucho, por ejemplo, que vayan anotando, que tengan un cuaderno, así como una sección de etimología. Entonces, ahí anotan, por ejemplo, los prefijos, todos los prefijos que van encontrando, y los sufijos, ¿sí? Va a llegar un momento en que van a conocer muchísimas palabras. Van a saber componer y descomponer los términos y poder comprender qué significan mucho más rápido. ¿Sí? ¿Se entiende ahí más? ¿Queda más claro? ¿Sí? Como decimos, chiquillos, chiquillas, esto es una estrategia. ¿Sí? Pueden tomarla o no, digamos. Eso ya depende un montón de ustedes. Pero básicamente quería que se quedaran con esta posibilidad, entregar esta posibilidad, ¿sí? de metodología de estudio finalmente. Y eso, llegamos hasta acá, no sé si hay algo que quieran decir, compartir, preguntar. A la verdad yo quiero dar las gracias porque me interesa prepararme bastante bien para la PSU, tengo un proyecto, quiero estudiar una carrera y me ha enseñado y me ha ayudado mucho. Gracias, Isabel. Claro, es que uno se va como por lo que siempre uno sabe, buscar el significado pero mientras te hablaba yo busqué el sinónimo, claro, y el sinónimo de esencial no era lo que yo pensaba que era necesario, porque se acercaba más a la palabra esencial. Y eso no lo sabía, lo aprendí ahora. Súper. Yo igual, al igual que la Isa, quiero agradecer e incluso como que me interesó mucho conocer como quizás la belleza de la palabra, como que de verdad uno a veces ve la palabra, pero en clases así, en talleres, uno ve como el fondo de eso. Y de verdad como que me interesó mucho como para seguir estudiándolo o conociendo más a fondo el tema de la etimología. Qué bacán, Antonia. Qué bacán, qué bonito lo que decís. Me parece muy, muy valioso, la verdad. A mí me pasó lo mismo, también en como en esta investigación, ¿cachai? Es como no sé, que se te abre un espectro muy grande, como de conocimiento, muy potente. A mí lo que me pasó, profe, es que lo encontré así como, bueno, me aburro muy rápido, la verdad, pero esto lo encontré bastante didáctico. Yo soy como súper así, me distraigo por todo, pero me mantuvo bastante así concentrada, pensando, buscando. Igual son palabras que conocemos de antes. Entonces eso, como empezar a entender muchas cosas que antes como que uno la escuchaba o la oía, términos que uno pensaba que eran como complejos, difíciles de entender, que la verdad no es así. Entonces igual eso me llamó bastante la atención. Y gracias a los tres, no sé cuántos son, por hacer esto. Sí, gracias, Feña. Yo te encuentro mucha razón en eso que dice. Esto chiquillas y chiquillos, puede parecer, quizá a alguno de ustedes le pareció complejo, pero si empieza a buscar, va a llegar el momento en que lo va a tener mucho más, o sea, te va a resultar sencillo. Esto, ¿saben qué? Es como, no sé, es como aprender mecánica. Si uno empieza a aprender mecánica, por ejemplo, estoy solo dando un ejemplo, al principio no vaya a entender las partes del auto porque hay mucha información, así como, no sé, como el desabollador, el motor, pero va a llegar un momento en que si tú lo empiezas a hacer siempre ya va a ser un lenguaje muy, muy propio, va a ser parte tuyo, ¿sí?
Y el lenguaje es parte nuestro, como que es parte de nosotros. Ujú. Así que eso, pues. Muchas gracias por estar este día sábado a las 5:30 de la tarde. Gracias siempre por su compromiso, chiquillos, como en ese sentido, como yo quizás voy a hablar barsamente por todos los profesores de las FIES, pero estas iniciativas surgen también porque es muy motivador también ver que ustedes las valoran, que ustedes las aprecian, que ponen de su parte también para que funcionen, y en ese sentido felices también de que se vengan las próximas clases magistrales, van a ver el resto de sus profesores acá también y pudiendo también abrir espacio a que justamente podamos aprovechar y seguir aprendiendo todos juntos y juntas y juntes. Yo, Marcela parece que quiere hablar. sí, le iba a decir que le agradezco por estas clases magistrales porque admito que me sorprendieron, me quedé con la boca abierta, porque están profundizando las palabras. Por ejemplo, yo me quedé buscando la palabra amor por curiosidad y me apareció sin muerte, la cual me sorprendió porque está profundizando mucho la definición como los diccionarios clásicos, que como un sentimiento. En este caso lo profundiza más, separándola para igualarla. Si es que se entendí muy bien lo que dije. Sí, Marcela, claro, es muy como curioso eso porque es como si un concepto, una palabra, tuviera varios conceptos adentro, o más de uno, ¿cachai? Claro, y muchas veces como en lo cotidiano, nosotros usamos las palabras como en su superficie, lo cual está bien también, porque no podríamos siempre estar profundizando en todo. Pero claro, esto es como ver lo que está debajo. Y ya que, por ejemplo, leer viene de una palabra que es legere o legere, ¿ya? Y que significaba antiguamente como descubrir lo que está debajo de la tierra, ¿sí? Y en el fondo es como descubrir un secreto, ¿sí? Y es muy bonito, es muy, muy, muy lindo. Entonces, sí, qué bacán. Oye, también quiero decir que en el chat harta gente está comentando y se agradece mucho Karina, Eva, Araceli, los comentarios. Muchas gracias. Felipe. Oye, y ¿cómo se llama? Vayan, asistan a todas las clases que vienen, porque van a estar súper buenas, en verdad. De hecho, Ernesto, quizá podréis señalar al tiro la que tiene. Buenísimo. Sí, contarles un poco también para que ahí se entusiasmen. Van a ver durante los sábados de agosto el resto de las clases magistrales de lenguaje. El próximo sábado tenemos con el profesor Rodrigo Ortega de lenguaje, hace clases en la sede de San Miguel. Ahí la Isa levanta el dedo porque es su profesor. Y ahí también les va a enseñar a profundizar en comprensión lectura con un método bien específico también para trabajar. Y ya luego tomamos un descanso el sábado 15, y los otros dos siguientes tenemos con la profesora Fernanda en primer lugar, y luego con la profesora Laura, que van a profundizar en las habilidades de comprensión de lectura, pero ahí también desde diferentes enfoques, un poco más desde la estrategia por un lado, pero también desde el entender los procesamientos que van a... Bueno, quizás la misma profe Fernanda puede contarles de qué va a hablar. Ernesto, tengo una duda, ¿van a ver así con clases pero de matemáticas? Estamos intentándolo. Es que es más difícil encontrar temas, pero probablemente sí, porque además está la idea como de hacer como de tipos de preguntas, como de la pregunta de, ¿cómo se llama esto? De suficiencia de datos, o como focalizadas también en estrategias, como acá, por ejemplo, hoy día Mauro hizo en esto con vocabulario. Ya. Fernanda parece que iba a hablar, sí. No, les iba a contar que no se pierdan las clases magistrales que vienen. No quiero seguir presionándolos porque ya hay muchos que ya se tienen que salir, Ernesto. Sí, sí, por supuesto. Oye, muchas gracias, chicos, de nuevo, que estén súper bien. Gracias al profe Mauro, gracias a la profe Fernanda, gracias a todos los que asistieron. Está grabada la clase, así que luego les compartiré también el PPT y el archivo para que puedan reverlo y también compartirlo con sus compañeros, etc. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y todas y todes. Un abrazo grande. Chao. Chao, cuídense. Chao, gracias. Ahí Chao, está. gracias, cuídense. Gracias.